Ahí lo tienen a Paulinho Mosca y acá lo tienen a Camilo López, profesor, bueno, primero, doctor en ciencia política, investigador, docente. ¿Cómo andas, Camilo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Primera cosa, ¿te parece bien la propuesta musical, Paulinho Mosca? O... Maravilloso. Bien, muy bien. Incluso tiene una canción muy politizada que suena bastante, que se llama Ningún Derecho a Menos. No sé si la has escuchado. No me doy cuenta, probablemente la llevo... Si no le erro es Paulinho Mosca. Capaz que yo le erré, te doy mal un dato y estamos tampoco, hablando sobre la nada tampoco misma. lo conozco tanto como... Bueno. Pero sí, viene ahora en estos días. Mañana en el Sodre se presenta. Bueno, obviamente vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Los primeros comentarios, casi como si yo no supiera nada del asunto y no tuviera ningún dato. Me despierto después de una noche larga y te digo, Camilo, ¿cómo estuvieron las elecciones en Brasil? Bueno, las elecciones en Brasil mostraron un candidato de la ultraderecha votando casi el 50% de los brasileños. O sea, del 50% de los deshabilitados. Obtuvo el 46 y monedas de la votación, un candidato con un discurso profundamente radical en términos incluso uno diría, es un candidato que en Uruguay sería acusado de incentivar al odio, ¿no? Ajá. Casi de pisar la baldosa del delito, digamos, ¿no? Sí, a ver, estamos hablando de un candidato que, por ejemplo, en la Cámara a otra persona, otra mujer política, le dijo, bueno, discutiendo sobre las violaciones, quédese tranquila, no la vamos a violar porque usted es tan fea que no merece ser violada. O sea, ese tipo de expresiones. Un candidato muy conservador en términos de los valores que propone, pero un candidato que también mueve recoge cierto sentimiento de lo que es una sociedad brasileña muy desigual, muy elitista, y que por lo tanto refleja una sensación. O sea, que Jair Bolsonaro tenga esta votación no es una novedad, es parte de un proceso que viene también desde el 2013, desde esta generación de sentimiento de asociación de la corrupción con la política y con los políticos, y si los políticos practican la política debe ser algo corrupto, y por lo tanto hay que barrer con ello. Cuando se barre cuando se va contra esta visión, el sentimiento antidemocrático y también crece, ¿no? Bueno, y esto es algo que está latiendo en Brasil. Pero, querido Camilo, yo recuerdo, lo hemos hablado contigo alguna vez, pero recuerdo que incluso en el marco del último Congreso de Ciencia Política del año pasado, que organizaron ustedes, ¿no? La UCIP, la asociación y que trajeron a colegas de ustedes de distintas partes del mundo, la consigna tenía que ver con el continente, pero yo conversé con gente de Estados Unidos y con gente de Europa, traídos por politólogos como ustedes, que oficiaron como productores de este programa. Es el compromiso que tenemos con la mañana. Exactamente, se trata de eso. Y en realidad lo que uno advertía es algo que uno puede ver simplemente encendiendo las noticias de cualquier canal, ¿no? Hay una suerte de, podríamos llamar, malestar, disconformidad con la, llamémosle, democracia, ¿no? Con la democracia y con la globalización. Es como un poco la emergencia de los nuevos patriotas, ¿no? ¿Qué serían esos nuevos patriotas? Una especie de cuadrante formado por personas de derecha que a su vez asocian varios de los males de la situación, no solamente a la acción de gobiernos de izquierda o de políticas de izquierda, sino también a los efectos de la globalización, ¿no? Claro. O sea, el típico caso de Donald Trump, ¿no? Que logra movilizar a los sectores que perdieron con la globalización, aquellos hombres blancos, trabajadores, poco calificados, con poca educación, que vieron desplazada su industria de su zona y que reaccionan contra el establishment político, contra el statu quo de esta forma, ¿no? De alguna manera Jair Bolsonaro representa en algún sentido estas cosas, pero no queda del todo claro qué es. ¿Por qué? Porque es un candidato que una de las cosas que yo creo que le ha servido en la hora de plantear su competencia política en esta primera vuelta fue que hay temas que Bolsonaro logró colocar o que no colocaron arriba de la mesa en la discusión. Sobre los cuales no se habló. Bolsonaro no discute economía. Bolsonaro dice, yo tengo un candidato a ministro de Economía que es Paulo Guedes. ¿Quieren discutir de economía? Hablen con Paulo Guedes. Yo no entiendo nada de economía, lo único que tengo es a Paulo Guedes. A cara de perro, sí. Sí. Eso lo dice en los debates, ¿no? Solamente cuando fue interesante en un debate, uno de los pocos que participó, porque bueno, estuvo herido por que le vino fenómeno Juiz de Fora. Convengamos, sí, ¿no? A ver, después podemos decir, sí, pensar, ¿no? Una de las cosas que cambian en el escenario es ahora Bolsonaro va a tener que hablar.
ahora Bolsonaro va a tener que hablar. El tema es cuáles son los temas que se colocan en la agenda. Yo creo que esta polarización, entre comillas, sobre política y moral, a ver, no quiero menospreciar el asunto, me parece que es súper importante y no es la forma más académicamente prolija de nombrar, pero esta discusión sobre los derechos, la democracia, si eso no es un fascista, si esto, ¿no? Le sacaron, por ejemplo, toda esta discusión sobre lo distributivo, sobre lo económico, ¿no? Si uno mira a su futuro ministro de Economía, si es que gana la elección en segunda vuelta, tiene muchísimas chances, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Hay que competir. Cuando uno mira la propuesta de Pablo Guedes, uno puede decir, es un economista ultraliberal. Ayer en su pronunciamiento público, Bolsonaro decía, vamos a ir a un Estado mínimo, a achicar el Estado. Incluso hablaba de evitar el activismo, de colocar a la sociedad civil en el freezer, ¿no? Es decir, bueno, hay que achicar el Estado. Y el razonamiento de asociar achicar el Estado en términos de recorte y privatización como lucha contra la corrupción era de la siguiente forma: si nosotros privatizamos las empresas públicas brasileñas y desmantelamos el Estado empresario y el Estado presente en distintos lugares, quitamos lugar para la corrupción. O sea, ¿cómo lucha usted contra la corrupción? Claro, privatizando. Claro. Su candidato a vicepresidente, el general Mourón, ha señalado estar en contra del 13º salario, del aguinaldo, como una forma de quitarle competitividad a la mano de obra brasileña. Los sectores que lo apoyan, el corazón duro de él en el Parlamento, si gana la elección, van a ser las bancadas más conservadoras de Brasil. Y no son necesariamente el capitalismo más avanzado, entre comillas, más moderno de Brasil. No es la Federación de Industrias del Estado de San Pablo. Si bien candidatos como João Doria, posible gobernador en San Pablo, y el que quedó tercero, Paulo Scaff, que era el propio presidente de la Fiesp, habían señalado su apoyo por Bolsonaro ya, ¿no? Pero uno dice, el núcleo duro de la gente que apoya a Bolsonaro tiene que ver con... Pero, por ejemplo, las llamadas élites económicas, ¿no? ¿Cómo están viendo todo esto? Porque yo puedo entender que tengan una desconfianza o explícita antipatía hacia lo que representa el PT, ¿no? Sí. El clivaje anti-PT. No me cuesta nada entenderlo, porque además hay una línea histórica que explica eso. Totalmente. Allá y en muchos otros. La caída de Dilma Rousseff, son los que hacen esta movida anti-PT fuertemente apoyada en la Avenida Paulista. A ver si soy claro en expresar lo que quiero expresar, que no estoy diciendo que sea adecuado. Sin embargo, Bolsonaro luce como un pasado de rosca. O sea, una cosa es decir, no quiero que gane más el PT, no quiero que el PT vuelva a la presidencia. Este hombre ya pasa a decir, ¿para qué tanto? Yo no sé si quería. Es que la gran pregunta era si la derecha brasileña liberal iba a ser lo suficientemente antipetista como para votar a Bolsonaro, ¿no? Y cuando uno mira el resultado electoral y ve que Marina Silva pasa de un 8 a un 6 a un 1%, que Alckmin, ¿no? Que el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, la centro derecha liberal brasileña, que ha competido las segundas vueltas de las elecciones brasileñas desde la vuelta a la democracia, el partido de Fernando Henrique, queda en su peor votación histórica, muestra que hay un alineamiento de los sectores de derecha y centro derecha con Bolsonaro, que logra captar esos votos. Alvin llega a menos, no llega al 5%. 4 y fracción. O sea, ahí vos te das cuenta que hay un corrimiento del votante. Breve paréntesis, porque si me apurás, yo entiendo que el PT como tal, que además fue bastante solo con el Partido Comunista, tengo entendido, ¿no? Sí. Después podemos hablar de que quizá la mejor estrategia no fue la que tomó, ¿no? Pero a mí me da la sensación que ese partido desgastado, golpeado, luego gobernar, no votó tan mal. Eso es lo que estoy... No votó tan mal. Entonces, en todo caso, el problema está en los otros que decidieron votar a Bolsonaro, ¿no? A ver, el asunto es, cuando se da el impeachment de Dilma Rousseff, la agenda que llega es la agenda de la centro derecha y derecha brasileña en términos de reformas laborales, de desregulación, de apertura del mercado, de congelamiento del gasto público. El asunto es que no se logra completar esa agenda de reformas, entre otras cosas porque parte de la agenda de reformas queda en manos de los sectores más conservadores, más a la derecha de los que tenían esta agenda, que son los que le aguantan el Congreso a Temer. El gobierno de Temer funciona maravillosamente, aprueba las leyes y aprueba la agenda y bloquea los intentos de afectar al presidente, a partir de repartir los ministerios de una forma, lo digo así, pero es horrible, ¿no? De forma magistral.
pensá, Alejandro, piensen, los que nos están escuchando, de 20 ministerios en Brasil, 16 están en manos de personas que tienen causas penales, que tienen causas frente a la justicia. Claro. No penales, contra la justicia. O sea, reparte el poder de tal forma que el central, claro, ese grupo mantiene la lógica. ¿Quién se va a hacer el loco diciendo esto está mal, deberíamos...? Es una cooperación por mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, te preguntaban las élites. Lo de las élites. El asunto es que esas élites ponían en el gobierno de Bolsonaro, en el gobierno de Temer una ficha importante. El gobierno de Temer no lo logra, y no logran construir un candidato que realmente lleve esa agenda en puridad. Porque cuando uno mira las élites que están apoyando a Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Cuando Bolsonaro dice, ay, que reniega contra cuestiones ambientales, contra el tema de la propiedad de la tierra en Brasil, con el tema de las reservas indígenas, con los quilombolas, que es la ocupación de tierra, toda esta cosa, está defendiendo el interés del agronegocio, está defendiendo el interés de los extractivistas, está defendiendo al capitalismo más atrasado, que es la bancada Dubois, la bancada ruralista y del agrobusiness brasileño más atrasado, y esa es la gente que le está llevando, le está aguantando, que está en el corazón de su apoyo. Los medios de comunicación que están con Bolsonaro es Red Record, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, del obispo Macedo. O sea, es Bolsonaro el que dice Globo es comunista. Claro. O sea, hay que entender ese asunto. Las élites económicas, no todas, pero hay una parte que son antipetistas. Estas particularmente, que representan este capitalismo más atrasado, por utilizar terminologías marxistas, ¿no? Nos muestra que la base de apoyo a Bolsonaro es otra cosa. No es la élite económica paulista en puridad. ¿Y cómo? Que además está en cambio, porque tenemos los figurines atrasados a veces desde Uruguay. La élite económica paulista que nosotros recordamos, empresarial, en términos de desarrollo de infraestructura, de desarrollo industrial, son gente que ya se empezó a jubilar y que dejó a paso a sus jóvenes herederos que tienen una visión más aperturista, más liberal y más vinculada a los servicios. Entonces empieza a cambiar la élite paulista. No está claro cuál es el rumbo que toma, pero son cambios. O sea, empieza a configurarse un cambio dentro de la élite empresarial brasileña. Y en caso que gane la elección, cosa que ustedes, los politólogos acá en La Mañana en Camino, nos han enseñado que, de acuerdo a lo que uno puede suponer como la historia, es decir, los datos empíricos, es muy difícil que Bolsonaro no gane la elección, ¿no? Porque estamos hablando de que está muy cerca del 50%, pero además quien le sigue está muy lejos, ¿no? Tendría que darse una casi un barajar y dar de nuevo casi nuevísimo, que siento que es poco probable. Pero ayúdame vos, que sos el que estudias esos asuntos. Es muy difícil. Parece muy difícil. Parece estar mucho más cerca a Bolsonaro. Pero a ver, las campañas hay que vivirlas y la elección hay que tenerla. Como te decía, Bolsonaro va a tener que hablar, va a tener que salir a los medios, va a tener que contestar. A nivel estadual, en la competencia política estadual en Brasil ha ocurrido que candidatos que en primera vuelta les va muy bien deciden no debatir en segunda vuelta. Claro. Eso ha pasado con algunos candidatos al gobierno de San Pablo y les ha ido mal. O sea, en términos generales, el no aparecer en los medios, el huir al debate, ha sido un error por parte de algunos candidatos. En Brasil, ¿no? En Brasil, a nivel estadual. Estoy pensando algunos casos donde el primer candidato en primer turno iba muy bien y se retira. No se arriesga, digamos. No se arriesga y después no le va tan bien, vota mal, termina perdiendo. Ahí es muy variado, pero muestra qué pasa, que ha cambiado la forma de comunicar la política en el mundo y en Brasil. Entonces hay que ver qué pasa. Claramente está más cerca Bolsonaro. Y claramente Bolsonaro va a tener un congreso, un parlamento muchísimo más afín a él. Claro. ¿No? Es un congreso que se ha corrido a la derecha, que han aumentado fuertemente la presencia de los legisladores afines a él, y que por lo tanto cuando uno piensa para formar gobierno, para poder construir una coalición, porque el presidencialismo brasileño es un presidencialismo de coalición donde necesita armar con otros partidos el gobierno,
digamos, es más homogénea la posibilidad de construir apoyos que tiene Bolsonaro que la que podría tener Haddad si gana el PT en segunda vuelta. ¿Y ya está configurado cómo va a quedar el nuevo Congreso del Brasil? Sí, en la elección están en datos más, datos menos. Ayer se eligieron los 513 diputados de la Cámara de Diputados, se eligieron 2/3 de los 81 diputados de 54 senadores, perdón, de la Cámara en Brasil, y se eligieron todos los gobernadores, que no quedó todos en primera vuelta. Ahí también hay un tema, ¿no? O sea, los gobernadores con chance que pasaron que ganaron en primera vuelta del PT son gente que queda fuera de la campaña ahora. O sea, hay pocos gobernadores del PT compitiendo en la segunda vuelta a gobernador que traccione y que lleve la campaña a presencia. Hay gobernadores más afines a Bolsonaro que van a segunda vuelta. Eso tracciona la campaña en el territorio de una forma más favorable a Bolsonaro. Y el Congreso sí, el partido de Bolsonaro, el PSL, por ejemplo, pasa de tener en la elección anterior 8 diputados a tener más de 50. O sea, el PT vuelve a caer en el electorado, cae el PP, cae el MDB, el partido de Temer, cae el PSDB, que tiene su peor elección. El Congreso se fragmenta más, pasamos casi, habría que ver los últimos datos, yo tengo los figurines de ayer de noche, más o menos pasamos de tener entre 25 y 27 partidos a tener más de 30, tener 31, 32 partidos en la Cámara. Entonces, es más fragmentado, más corrido a la derecha, es Pero dale, más fácilmente para construir apoyos Bolsonaro que Haddad, ¿no? Eso mismo, es decir, a Bolsonaro no solo que es el favorito, ni hablar, para ganar la segunda vuelta, sino que estaría en condiciones bastante apropiadas para conformar mayorías parlamentarias, sí, ¿no? Sí. Para tener un conjunto de apoyos mucho más. Bien. Mucho más Y en caso que ocurran ambas cosas, que repito, son probables, muy probables. Sí. En caso que ocurran esas muy probables cosas, ¿qué puede esperar uno del gobierno de Bolsonaro en el Brasil? Es decir, ¿hacia adentro de Brasil o de Brasil hacia la región? Bueno, ambas cosas, ¿no? Porque Brasil a nosotros nos importa por muchas cosas. Sí, hacia adentro de Brasil, como te decía, es probablemente en términos de agenda de derechos, todo, bueno, un recrudecimiento, una visión mucho más punitiva. Pero, por ejemplo, la agenda de derecha derechos conservadora, Ajá. Es una derecha conservadora, las cosas que ha planteado Bolsonaro, realmente, incluso manejando, es un candidato que se ha manifestado a favor de la tortura, que cree en la militarización. Quedémonos en esos dos puntos. Tiene cosas muy duras. Porque es verdad, ¿no? Uno recoge las frases de Bolsonaro, ¿no? Cosas que ha dicho, no que se piensa de él, que ha dicho, y si las hubiese escrito un guionista, cualquiera le hubiera dicho, no, estás exagerando demasiado, estás caricaturizando demasiado, nadie puede hoy día decir estas cosas. No, las dijo, sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Piensa en esas cosas. Mirá cómo lo quiero poner. Que haya dicho esas cosas, que sea un hombre que reivindique la dictadura, que ya no solo reivindique la dictadura, que reivindique los delitos cometidos durante la dictadura, que reivindique que estuvo bien que una persona le pusiera picana a una mujer, por ejemplo. Muy bien hecho, ¿no? Bueno, esas cosas voy a decir, no... Dijo que el error de la dictadura militar brasileña fue torturar y no matar. Bueno. Entre otras cosas. Una vez en el gobierno, uno puede esperar salidas de la norma, de la ley, de la Constitución, y que derechos de los individuos corran riesgo de semejante esquema de pensamiento, o uno puede decir, no, son las cosas que dice, porque las cree, porque las piensa, pero que una vez en el gobierno, quédate tranquilo, papá, que no la va a hacer. Mira, Alejandro, ¿se entiende? Queridos y queridas que estamos acá compartiendo la comunicación, en realidad es muy difícil de saber. Realmente no tengo una respuesta sobre qué es lo que va a pasar si este hombre gana y si va a tener esta posición. Lo que sí puedo hacer es un comentario que tiene que ver con la institucionalidad.
Cuando ganó Donald Trump, sabíamos que a Trump lo iban a lograr controlar mucho mejor el sistema institucional institucional estadounidense. O sea, el diseño de reglas en Estados Unidos genera pesos, contrapesos, controles. O sea, un juez a nivel federal, a nivel de un pueblito, puede trancar una norma del presidente, el Congreso controla al presidente. El relativo poder del presidente, ¿no? Exacto. El presidente en Estados Unidos es un presidente débil. Eso en Brasil no pasa. Va a tener que negociar, que construir apoyos en el Congreso, que creo que le van a ser mucho más fáciles si es que es presidente, un poco más complicados a nivel estadual, pero va a tener o sea, el problema es que uno podría decir, no sé qué va a pasar, pero un tipo con un perfil parecido al de Trump tiene menos controles institucionales en Brasil que en Estados Unidos. Eso es una cosa sobre la que podemos decir. Sería interesante pensar en el afuera también. Bien, justamente, vamos a una breve pausa y al regreso hablamos del afuera y muy particularmente con nosotros. Lo que he notado es que desde acá hay como una bueno, llamémosla así, a grosso modo, del centro izquierda se vive con preocupación que un hombre de estas características sea el futuro presidente del Brasil, ¿de acuerdo? Del centro derecha yo lo que veo que hay un intento de minimizar lo peligroso que podría ser un hombre de este tipo y en todo caso sugerir que si el lobo está dentro es porque el PT lo dejó entrar con sus pésimas gestiones, algo así como cobrarle la factura a la izquierda, ¿no? Sí. Noto. Y además en ese contexto una crítica a la Cancillería del Uruguay, a su ministro de Relaciones Exteriores, pero haber dicho ojalá que las encuestas se equivoquen, señalando que no le gustaba el triunfo de Bolsonaro, en el entendido que son cosas que no debió haber dicho porque Bolsonaro en efecto puede ganar, es muy probable que eso ocurra, y Uruguay perdería incluso posibilidades de dialogar defendiendo sus derechos de manera más eficiente por frases de este tipo, ¿no? ¿Cómo la ves vos luego de la pausa, de acuerdo? Bueno. Estamos con Camilo López, estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, nos ayuda la música de Paulinho Mosca, ya se viene en Mincho, Fermín Méndez, con él vamos a conversar acerca de una nueva etapa del fútbol uruguayo, también la selección que aprovechará la fecha FIFA. Orientales contra orientales, ¿no, Micho? Así la cosa. Y también se viene Johnny Kurlender, el director de Casados sin Hijos, que llega hoy a su última función. A propósito, seguimos recibiendo a través del me atoré con la yerba, del SMS o WhatsApp 099-894-987, el nombre de ustedes, cédula y número telefónico de contacto para aquellos que quieran ganarse las invitaciones 2x1, serán 2x1, serán 10 los ganadores. Darío ya se ganó la invitación doble para esta noche, Darío 510-2, para esta noche ir al Teatro Movie del Movie Center en el Shopping Montevideo, ¿verdad? Allí se presenta a las 20:30 horas Casados sin Hijos, hoy en su última función. Los que quieran ganarse las invitaciones 2x1, repito, pueden dar su nombre, su teléfono y su cédula a través de nuestro correo electrónico en camino 98.7 @gmail.com, nuestra página Facebook La Mañana en Camino, o repito, el SMS WhatsApp 099-894-987. Si son de la vieja guardia y solo confían en alguien que del otro lado les escuche, pueden llamar al 2401-0391, les atiende Diego, 2401-0391. Bueno, si tenés un hueco, Camilo, hoy te invito para que vayas a ver con tu mujer, ¿eh? ¿A qué hora es la obra hoy? 20:30. 20:30. ¿Cómo ¿Vos andás? me podés creer que tengo clase y tengo que poner un parcial de 20 a 22 horas? Si llego a faltar el parcial, la gente estaría muy contenta porque se suspendería. Me quedo con mucho dolor, pero déjame pensar si... Bueno. Lo que pasa es que ya dije, entonces no puedo decir que me enfermo. Bueno, no sé, yo qué sé, podemos buscar una especie de... Además me dijeron que la obra está bárbara. Bueno, sí, estamos muy contentos, además con el Puma Goiti, esta verdadera estrella de la Argentina, pero es una estrella en el sentido de que es muy mediática y muy conocida con todo lo que eso implica de Argentina. Pero antes que nada, es un formidable actor, y antes que formidable actor, un tipo del que vos podrías hacerte amigo a los 5 minutos, como yo me hice amigo a los 5 minutos. ¿Ah? Entonces eso ya es muy grato.
¿no? Dieguito Rinaldi, que también viene de Argentina y es un crack perdido. Bueno, estará el director en un ratito nada más. Te dejaba a propósito de Brasil, mi querido Camilo, algunas preguntas arriba de la mesa. Bueno, y en un gobierno de Bolsonaro, muy probable, con mayorías parlamentarias que no le costará tanto armar, ¿qué podemos esperar en todo caso hacia él afuera? Muy particularmente hacia Uruguay, el Mercosur, Arranco etcétera. con el comentario que me dejaste picando, sí, de los pronunciamientos de los actores políticos uruguayos sobre el asunto. Exacto. Bueno, a ver. El problema es que hasta hace un tiempo la discusión se veía la política internacional o la política exterior como una cosa que debía ser estar por fuera del debate público, político. Y en realidad eso es un error considerarlo así. En Uruguay, como todas las políticas, la política exterior es una política de partidos, una política que genera discrepancias, discusiones. Eso no hay vuelta. Y acá lo que me parece que es interesante es que constantemente de un lado tirios y troyanos se van pasando multas, pasando cuentas, ¿no? Por ejemplo, sí, se quejan de Brasil, pero no dicen nada de Venezuela, o no sé qué, o no sé cuánto. Bueno, me parece que hay que tomar la misma vara, que hay que medir las circunstancias y las discusiones con relación a la democracia y preocuparse por igual. Obviamente la democracia del Estado institucional de un país como Venezuela o como Nicaragua nos tiene que llamar muchísimo la atención. Pero también Brasil. Brasil es el país donde mueren más activistas de derechos humanos por año. Hay más chance de morir en las comunidades faveladas de Río de Janeiro que en Irak. Entonces me parece que hay cosas que pensar sobre la democracia brasileña y no ser tan livianos a la hora de pasar por encima de ella. Y creo que esta cosa del miedo de qué dirán y qué nos harán, a ver, ha habido siempre enfrentamientos y tensiones con el gobierno brasileño. El canciller José Serra llegó acá a Montevideo a ofrecer el avión, ¿te acordás? A ofrecer los viajes comerciales y a presionar de alguna forma el posicionamiento de Uruguay con relación a Venezuela. Entonces, estas cosas vamos a tomarlas con cierta relatividad. Creo que frente a algunos aspectos hay que ser claros cómo posicionarse. La democracia en Brasil nos debería preocupar de la misma forma que otras en la región, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Bolsonaro hacia afuera? Bueno, hay como 3 claves para pensar. La primera es: ¿cuán autónoma va a ser la política exterior brasileña en términos de cuán conducida por los políticos y cuánto la Cancillería brasileña y las líneas de larga duración de sostenimiento de la política exterior brasileña desde una burocracia enraizada? Vos pensá, de los 2 ministerios más viejos de la historia del Brasil, antes que el Brasil fuera república, cuando Brasil era imperio, uno es la Cancillería brasileña. Itamaraty y Justicia vienen del año 1822, 1823, para imaginarse esa estructura. Muy profesionalizado a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero que ha perdido centralidad, que ha perdido capacidad de conducción de la política exterior brasileña y hoy es un coordinador, ¿no?, de las distintas actores ministeriales. Y un ministerio que se ha democratizado, que dejó de lado la vieja élite aristocratizada de Brasil y que hoy tiene más Pereiras, más Da Silvas, menos mineiros, menos cariocas, más nordestinos, más negros, más mujeres dentro de la Cancillería, cosa que antes no ocurría. Un ejemplo de esto es que la nueva turma, el nuevo grupo de este año en la Cancillería brasileña se dio el nombre de Marielle Franco, el nombre de la vereadora del PSOL asesinada en Río de Janeiro. Eso muestra un cambio en la estructura, en quienes van ingresando. Pero hay que ver cuánto pesa la estabilidad general de la diplomacia brasileña. Y después 2 cosas, ¿no? ¿Cuánto pesa esta visión económica liberal que tiene un tipo como Paulo Guedes conduciendo la economía, si es electo presidente Bolsonaro, si es realmente una idea desreguladora, aperturista, ¿no?, un clave liberal de apertura al mundo, o si van a pesar estos sectores más premodernos, entre comillas, que te decía, que pesan en la estructura de apoyos de Bolsonaro. Un ejemplo de esto es hace un tiempo, capaz que un año hace, Brasil nos trancó el ingreso de los lácteos. ¿Ah? Sí. Y acá dijeron, no, porque esto tiene que ver con que la Cancillería se posicionó por el tema de la presidenta Rousseff y acá nos están cobrando. En realidad, el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, uno de los dueños del emperadores de la soja en Brasil, respondía a los intereses de los electores de su sector del ruralismo, ¿no? Que los productores lácteos de Minas Gerais y Río Grande do Sul veían afectados sus intereses por el ingreso de la leche uruguaya y los lácteos uruguayos y mandaron parar esto a través de un actor
vinculado a ellos en un ministerio. Estos ruralistas van a estar en el corazón del gobierno de Bolsonaro. Entonces, ¿cuánto estos sectores ruralistas, extractivistas, más premodernos van a pesar en hacer del Brasil o una inserción global más de commodities, más de extractivismo hacia afuera, o más protectora en algunos sentidos? No lo sabemos. Hay muchas dudas sobre esto. Ahora estamos con algunos colegas del Instituto de Ciencia Política haciendo una investigación sobre esto, sobre las posiciones de los candidatos en Brasil y los partidos sobre los temas de política exterior, y vemos cómo en las opiniones de los expertos, estamos relevando opiniones de especialistas en política internacional brasileños, y muestran como dos Bolsonaros, ¿no? Un Bolsonaro en el discurso económico y un más liberal, pensando en Paulo Guedes, y el discurso de Bolsonaro en otras dimensiones, migraciones, ¿no? Más como neopatriota, más trampiano de alguna forma. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Muchas voces se han alzado en el último tiempo aludiendo que a América, a buena parte de América Latina la bañó una especie de populismo de izquierda, ¿no? Entonces yo incluso de mañana escuchaba cosas que de verdad, respetuosamente, no me parecen acertadas, porque se ponían en la misma baldosa a Venezuela, a Chávez primero, Maduro después, a los K, Néstor primero, Cristina después, y a Lula y Dilma. Y sin embargo, Lula y Dilma en el gobierno del Brasil, más bien que se pareciera un poco a... Corríjame, profe, ¿no? Eso es un error conceptual gravísimo, en el sentido de... A ver... Más bien que se le reclamaba justamente que... El populismo puede ser de derecha o de izquierda. Bueno, estaríamos, además, el que acaba de ganar las elecciones... Uno puede decir, el discurso de Bolsonaro es un discurso populista. Sí. Pero bueno, un populista de derecha clásico en América Latina es Alberto Fujimori. Sí. ¿No? Uno puede decir, posiciones como las de en torno a la llegada de Trump hacen un populismo de derecha. ¿Cómo no? ¿No? Pero claramente las izquierdas latinoamericanas tienen por lo menos dos grandes familias. Una, la izquierda más nacional popular, como es el caso de la boliviana, la ecuatoriana y la venezolana, que forman parte de una familia, por su forma de hacer política, y una izquierda socialdemocrática, mucho más moderada en términos de su agenda y en la forma de hacer política, como es la brasileña, la uruguaya y la chilena. Y yo dejaría el gobierno argentino de los CAP afuera, porque el partido de gobierno que estructura el apoyo a la presidenta Cristina Fernández y a Néstor Kirchner es un partido extendido hacia de la derecha y hacia la izquierda. O sea, puede tener una agenda progresista, pero no necesariamente es un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, el problema es que políticamente se usa la etiqueta como una forma de denostar. Yo estaba en Brasil estudiando cuando veía movilizaciones que señalaban esta idea de Brasil va rumbo a ser Venezuela. Sí. Y realmente no. En los momentos de crisis de Brasil sale, incluso les diría a los gobiernos del PT, quema las naves con sus bases sociales, porque toma virajes y posiciones hacia el centro y hacia la centro derecha. En el momento de la mayor crisis económica brasileña, la presidenta Rousseff pone un economista liberal, que era el asesor del PCDB. Es como si hoy el Frente Amplio, frente a una crisis económica, pusiera al asesor de la calle Pou de ministro de Economía. Pone a una representante del agronegocio como ministra de Agricultura. O sea, si hay algo que no puede decirse, es que el PT ha tenido una conducción populista. Sí, populista de izquierda. Se puede decir que el PT ha tenido problemas con la corrupción, eso es cierto, de hace 10 años, claro, o sea, más de 10 años, eso no hay duda. Una corrupción en Brasil además luce como endémica, ¿no? Sí, pero el problema es que la izquierda se manchó las manos con la corrupción en Brasil. Claro, sí. Y eso se paga carísimo. Y naturalmente, hasta se podría incluso argumentar que desde la perspectiva económica, si bien con un arranque de ciertas características, terminó siendo un gobierno malo de la perspectiva económica, ¿no? Con bajo crecimiento, etcétera. Bueno, en un contexto internacional donde Brasil, por la inserción económica internacional que tiene, está bien, pero yo estoy pensando en el ciudadano. Sí, en el ciudadano. Sí, lo que pasa es la percepción de la corrupción es un asunto. Porque para mí es un tema como la niña de los ojos. Desde la perspectiva institucional, de las garantías democráticas, de la vigencia del Estado de Derecho, el Brasil, gobernado por el PT, no corrió riesgos.
¿O sí? Institucionalmente no. Incluso fortaleció, por ejemplo... Porque a mí si me decís de Venezuela, yo el claro aparato que judicial. Sí. Si me decís de Nicaragua, claro que sí. El aparato judicial brasileño logra montar la operación Lavallato entre el Ministerio Público Federal, luego el sistema judicial y la policía. Logra eso porque, entre otras cosas, la fortaleció el PT, que tuvo una fuerte apuesta a esto. Una justicia que hoy actúa políticamente. No puede ser que el lunes, antes de la elección, el juez Sergio Moro haga pública parte de la delación de Palocci, sí, un cuadro importante del PT, que fue ministro de Hacienda. Un arrepentido, digamos. Un arrepentido que cuenta, hay que ver cuáles son las pruebas que está dando, de cómo se habló. Pero a ver, la decisión de largarlo en la semana de la elección es una decisión que impacta políticamente y que muestra una justicia de la que, por lo menos con ciertas sospechas más o menos fundadas, podemos pensar que actúa políticamente. Exacto. Entonces, cuando vos decís, tenés un país donde hay gran corrupción, pero a su vez donde la justicia hace una especie de activismo político, ¿no? La institucionalidad se empieza a dañar. Eso hace mal a la democracia. Bien, no quiere decir que no se luche contra la corrupción. El problema es que, por supuesto. El problema es que hay formas de hacer las cosas que generan más ruidos todavía. Si te parece bien, Camilo, la dejamos por acá. En todo caso, me preguntan cuándo es la segunda vuelta en el Brasil. 28 de octubre. Bien, perfecto. No se toman un mes como nos tomamos nosotros, ¿no? 3 semanitas. Bien. En Chile creo que ocurre igual. Creo que tomarse un mes me parece que es medio del Uruguay nada más. Tomarse un mes. Y bueno, es que típicamente. Típico, ¿no? Y viste que acá el gobernante ya se conoce en octubre, si gana primera vuelta, a más tardar en noviembre. Pero asume en marzo. Y asume en marzo. ¿Y qué vamos a asumir el 1 de enero? Bueno, Brasil asume el 1 de enero, ¿no? Pero el 1 de enero uno está bajando el turrón. Una de las costumbres terribles de los uruguayos es comer una cosa como turrón con 32 grados, ¿no? Muchas gracias, Camilo. Bueno, y trata de suspender esa clase así vas esta noche. No se enteró nadie igual. No, probablemente. Camilo López Burián, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Pará. Te termino preguntando, le pregunto al ciudadano, no solo al profe y al académico. La diaria titula Un peligro. ¿Está bien ese título? Sí. Yo creo que un candidato como Jair Bolsonaro no merece. A ver, yo cuando trato de expresarme a nivel del análisis político, trato de analizar las cosas con equidistancia y tratando de dar argumentos, no tratando de hacer contrabandos ideológicos. Aquí yo creo que estamos frente a un candidato que ataca bases de la democracia. Y creo que eso no nos puede hacer ser neutrales frente a un candidato con estas características. Ya volvemos con La Mañana en Camino.